Bueno, ¿quién es Habacuc? Habacuc era un profeta menor, ¿ya? ¿Qué significa el nombre Habacuc? Abrazo. Un nombre abrazo. Él, en la fecha de 600 antes de Cristo. Ahí, era ahí. El tema central se llama el justo vivirá por la fe. Eso es más o menos lo que va a entender, lo que diría la narración de Habacuc. Bueno, Habacuc estaba un poco, vivía en Israel, ¿ya? Vivía en Israel y él estaba un poco asustado porque veía la amenaza del pueblo que en Israel estaba muy malo, estaba demasiado malo, había mucha corrupción, mucha violencia en ese tiempo, y no todo en realidad eran malos, porque igual habían unos que eran buenos, pero para todo era todo malo. Entonces él quería como que hubiera un cambio ahí dentro de su pueblo, él le pedía a Dios que hiciera algo, que interfiriera de alguna manera, él oraba a Dios. Entonces, él como que se sentía un poquito, como que el Señor no lo escuchaba, como que no le escuchaba. Entonces, él se sentía así mal, abatido, qué sé yo. Entonces, el Señor después en una le escuchó, pero en el fondo se sintieron como... Él como que se sintió mal porque le escuchó, sí, pero le mandó otra tribu, o sea, otro grupo, y que era de otra, ¿cómo se llamaba? Los caldeos, del pueblo de Caldeo, ¿ya? Y el caldeo era más malo, pues, era mucho más malo que ¿cómo se llama? El de Israel, pues, mucho más malo, había mucha vandalismo, mucha violencia, demasiada corrupción, bueno, de toda la vida de Bohemia que podía existir. Entonces no había nada, entonces también como que nuevamente como que se enfrentaba así como diciendo, pero Señor, entre el Señor y él, entre Dios y él, como que hubo como una cosita, pucha, que no me escucha porque me mandaste otra cosa peor. Esa era como decirle lo que él sentía en su corazón a Habacuc. Pero resulta que igual el Señor le estaba respondiendo de alguna u otra manera, él iba a hacer que, como siempre uno dice, el Señor no me responde, pero detrás de una prueba siempre hay ¿cómo se dice? Hay no una bendición, sino que hay espérenme un poquito, un propósito, ¿ya? Hay un propósito. Entonces, de esa gente que era tan mala y la otra que llegó más mala todavía, atrás de todo eso que se veía como conflictivo para Habacuc, que no era lo que él esperaba, no era lo que él estaba pidiendo al Señor. Entonces, él no se daba cuenta entre sí, en su pena, en su angustia, era que iba a tener, iba a haber un propósito más futuro, más adelante, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que, entonces le dice, de los caldeos, le dice él, que él iba a conquistar el reino de Judá, como que iban a conquistar el reino de Judá, ¿me entiendes? Entonces eso era, y después dice los caldeos de Babilonia es un pueblo demasiado cruel, demasiado malo, ¿entiendes? Yo le había explicado que era demasiado malo. Entonces después protesta Habacuc, protesta, como le vuelvo a repetir, protesta hacia Dios, que por qué le mandó un más malo, como lo había explicado anterior. Entonces, es lo que está pasando en estos días, lo mismo, porque nosotros igual sabemos que al llevarlo en este tiempo estamos en las mismas, porque muchos dicen, bueno, todos decimos, la venida del Señor viene pronto, ¿verdad? Están pasando lo mismo, están pasando saqueos, están pasando robos, están pasando violencia, están pasando de todo. ¿Entiendes? Entonces, estamos como asimilando lo mismo lo que es de la pandemia. Entonces, todo eso nosotros lo llevamos al tiempo de ahora. ¿Entiendes? Pero en ese tiempo el Señor lo escuchó a él, ¿ya? Y el Señor decía, o sea que él como que, a ver, espere, Señor.
El pueblo malvado para castigar al justo. Es que él también se sentía mal porque habían justos también, pues había gente buena, pues, no todos eran malos, pues. Entonces también es como que quería intervenir por los justos, por los que eran buenos en esos tiempos, ¿me entiendes? Entonces eso era. ¿Y qué significaba la palabra justo? ¿Qué significa la palabra justo? Los oprimidos, los que aún no se habían contaminado. Ellos los que no se han contaminado con la violencia, con todo lo que les dije anteriormente. Entonces, eso es lo que Abacú pensaba entre sí, ¿entienden? Pero más adelante sigue otra historia, porque me tocó la número 1, ¿ya? Y el capítulo número 1. Entonces, por eso estoy explicando sobre esto. Ya después viene la hermana Irene y la hermana Nicole con los otros 3, las otras 2 partes que nos faltan. Así que eso, pues, pastorita, no sé si está bien, es lo que yo pude estudiar con mi hermana, les pido perdón que esté un poquito nerviosa, no sé si está bien, si en algo me he equivocado, bueno, eso. No, está bien, está súper bien el resumen de ese primer capítulo, súper bien, y no se le notó para nada lo nerviosa. Ya, Muy bien, eso hermana sería. Joana. Sí, muy, Uh-huh. muy bien. Ahí después vamos a hacer un pequeño resumen desde el 1 al capítulo final para encerrar todas las ideas, ¿ya? Así que Claro, ahora continuamos con nuestra hermana Irene, supongo, capítulo 2. sí. Ya, Amén. súper. Ya, dile, hermana Irene. Buenas tardes, hermanos. Bueno, yo sigo con el capítulo 2. En el capítulo 2 están los sayes. En el capítulo 2, como decía Joana, que el Señor levanta un pueblo más cruel más pecado que Judá. Entonces el Señor ahí le habla al profeta, le dice de que Él va a castigar al pueblo de Judá por su pecado, pero y que va a mandar un pueblo más cruel, más sanguinario, un pueblo que su Dios era su fuerza. Entonces ahí el profeta se pone a contender con Dios, lo que Joana decía. Entonces el Señor le dice que va a mandar a los caldeos, ¿ya? Y también el Señor aquí le dice al profeta Habacuc, porque como Habacuc le reclamaba que cómo iba a levantar un pueblo más cruel, más pecador que Judá. Entonces el Señor le responde que los caldeos también van a ser juzgados, ¿ya? Que Él también va a castigar a los caldeos. Y los ayes, aquí el primer ay, el Señor dice de que Él dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Aquí en el 2, 6 y 8, habla de los que estaban devastando el pueblo, de los que atacaban. Dice, está el juicio contra los caldeos. ¿Ya? Yo busqué en Jeremías 50, 13, ahí está el juicio para los caldeos. ¿Ya? Dice que ellos serán castigados. Cuando pasen los 70 años, ellos serán castigados junto con el pueblo de Babilonia. ¿Ya? ¿Están pegados? No, no, no. ¿Se escucha? Sí, hermana Irene, yo la escucho. Ya. Decía de que ahí el Señor le está hablando al profeta de los juicios de los hay que vienen. Dice, hay del que codicia en justa ganancia. Ahí era un pueblo que robaba, que devastaba. Entonces el Señor ahí en el capítulo 2, 9 y 11. ¿Ya? Aquí en el 2, 6 y 8, en Jeremías 25, 12, ahí también habla de los 70 años que va a ser juzgado por este pueblo, pasando 70 años.
dice en el ay del 12 al 14, que eran asesinos, que eran crueles, ¿ya? Y el Señor dice, ay de aquellos que derraman sangre, que edifican la ciudad con sangre. Y ahí ellos eran era un pueblo asesino, cruel. En el ay del capítulo 2, 15 al 18, dice, dice, hay del que embriaga y abusa a su prójimo. Aquí habla de turbación, porque dice que lo embriagaban para ver su desnudez, dice la palabra, ¿ya? Pero no era una desnudez de violación, era de, yo busqué y era en Isaías 28, 7 y 8, habla de una desnudez como de turbación, de orgullo. Sí, se pega. ¿Escucha, pastora? Pastora. Sí, le escucho bien, le escucho bien. Ya. Habla de una, dice de embriaguez, pero no es embriaguez de vinos, de sidras, sino yo eso entendí, que era una embriaguez de turbación, ¿ya? Y era, porque aquí está hablando de cuando vino Jesús también y lo rechazaron y no lo reconocieron. Así entendí yo un poco este versículo, esta palabra, porque busqué y entendí algo así. Hay del que dice al palo despierta, el versículo 2:19. Ya aquí está hablando de la idolatría. Aquí habla de que, aquí le está hablando a Judá de la idolatría y le dice de que se levante su Dios a defenderlo. Bueno, y aquí está hablando de la idolatría. Eso es lo que era del capítulo 2, ¿ya? Y una referencia que había que anoté también, de lo que Habacuc nos quiere enseñar sobre la vida de la fe, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Se Sí, hermana escucha? ¿Se Irene, ve? sí, hermana Irene, se ve. La imagen se le queda un poquito pegada de repente, pero la voz se escucha bien, así que no se Ya, eso es preocupe. importante. Sí, la voz se le escucha bien. Bueno, yo busqué también en verdad que Habacuc quiere enseñarnos en esta lección. Dice, cuando todas las circunstancias de nuestra vida ofrecen un cuadro negativo en caso de una pérdida o un fracaso personal o de vida a algo que nos causa dolor o pena, ese es el momento de colocar nuestra fe en Dios y en su palabra. Así podremos vislumbrar el final glorioso de todo ello a través de los ojos de Dios. Esto nos hace adorar y alabar a Dios, aún en medio de las peores circunstancias. Es lo que más o menos nos quiere enseñar el libro de Habacuc, que aún en medio de la destrucción, de todo lo que pasó, del juicio, que nosotros tenemos que estar adorando a Dios y creyendo y confiando en sus promesas. Dice también, decídete en el 2:4, decídete a alabar y adorar a Dios y adorar y dar gracias a Dios por su fidelidad. No importa lo devastadora que sean las circunstancias, mira con los ojos de la fe el futuro
previsto en el plan de Dios. Ya, chuta. Ya. Eso sería, pastora. ¿Ya? Amén, hermana Irene. Amén. ¿Por qué no dijiste? Sí, está bien, no se preocupe, vamos bien. Amén, que el Señor le bendiga ahí con este capítulo de los ayes, de los ayes en contra de los enemigos. Y como bien decía, el Señor está por sobre cualquier enemigo, sobre cualquier dificultad que uno ve imposible. Y aquí en este capítulo es el famoso texto cuando dice que el justo por la fe vivirá. Y ¿cierto? Amén. Pero ahí hay un llamado también a los justos. Ese no es un texto, ese no es un texto bonito, no es un texto bonito que nos diga está todo bien, sino que es un texto que nos llama a afirmarnos en la certeza y en la convicción de quién nos ha llamado y a creer en lo que no se ve, Amén. porque lo que esperaba el pueblo, según lo que nos han contado las dos hermanas, lo que le esperaba al pueblo era un periodo de suma violencia. Se venía algo terrible para el pueblo, ¿ya? Se venía algo terrible, sin embargo, el Señor no solamente dio palabras de juicio, no solamente advirtió que venía la justicia del Señor, que venía a justiciarlo, porque en el fondo ellos si iban a estar expuestos a todo lo que se venía, no era porque fueran buenos, no era porque, como decía al principio la hermana Joana, había muchos que estaban obrando mal, ¿cierto? Pero dentro de todos esos muchos, había un grupito que no había doblegado su vida al mal, a la injusticia, a la impiedad, al mal hacia su prójimo, porque muchas de las injusticias, muchas de las maldades que el pueblo cometía eran hacia el prójimo, hacia el enriquecerse a sí mismo, haciendo cosas deshonestas, faltando al juicio, faltando a la verdad, haciendo juicios falsos, ¿me entiende? Entonces, de esa manera empobrecían a la gente. Pastora, ¿Hermana Irene? ahora pasa Nicole. Sí, al tiro. Ahí ahora viene Nicole. Qué Solamente ojalá, ¿no? estoy haciendo este resumen de esta situación en la que el Señor advierte y dice que viene un juicio para su pueblo, porque el Señor, como también lo hemos escuchado, que también dice su palabra, que el Señor al hijo que ama lo reprende y lo castiga. ¿Y por qué hace eso? Lo hace para que su hijo se enderece, para que camine recto, ¿cierto? Entonces el Señor no por nada envía a este pueblo malo. Y lo que el Señor espera y lo que el Señor desea es que el que es justo confíe en el Señor, que el Señor lo va a guardar aún en los peores momentos que se vengan. Si se mantienen siendo justos, el Señor los va a guardar y los va a prosperar y los va a bendecir. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea de este texto, el justo por la fe vivirá. ¿En cuál fe? En esta fe de que aunque pasen miles de cosas malas, pero yo sé en quién he creído, no voy a doblegar mi pie al mal, voy a confiar en el Señor y voy a esperar a que pase toda esta tormenta. No a esto iba mi reflexión. Parece que Habacuc está abogando porque las cosas se solucionen ya, porque todo se arregle luego, porque el Señor hasta cuándo soporta tanta injusticia o hasta cuándo el Señor no los responde y no hace algo, ¿ya? Pero el Señor le dice que sí, él va a hacerlo, él va a traer limpieza a su pueblo y va a traer bienestar y bendición. Y yo creo que me estoy adelantando a lo de Nicole. Pero después de todo eso, el Señor dice que los va a restaurar. Yo sé, bueno, para no seguir quitándole el tema a la Nicole, vamos a ir a escucharla a ella. Que el Señor te bendiga, Nicole. Ya, como le comentaba, Habacuc, el capítulo 3 da referencia a una oración
a un salmo poético de alabanza a Dios y a su majestuosidad, ¿ya? Como comentaba la pastora Habacuc, el mensaje central de este libro tan importante es el justo vivirá por su fe, ¿ya? Además vamos a dar referencia. Sí. Voy a dar lectura para que entendamos un poquito el capítulo 3 de la oración, ¿ya? Dice, oración de Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sillonot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Paraná. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Voy a dar una información importante. Habacuc 3, 4 hasta el 15 da referencia a la redención futura. ¿Qué quiere decir esto? Acá habla de la venida de Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a dar lectura de Habacuc 3, 4, 15 y para que le demos sentido a la venida de Cristo. Y dice así, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, y miró, e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto la tienda de Cusán en aflicción. La tienda de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airasteis. Fue tu ira contra el mar cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria. Se cubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron la palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó su mano. El sol y la luna se pararon en su lugar. Y la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para Se quedó pegada y Nicole. Pero ahora sí, ahora sí. así se paró. Ya, voy a atrasar un poquito. Te vieron y tuviste temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, y a lo alto alzó su mano. El sol y la luna se pararon en su lugar, y la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. El ungido es Jesús. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubrieron el cimiento hasta la roca. Horadaste con su propio dardo en la cabeza de sus guerreros, y como tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las más grandes aguas. Como oyeron el capítulo 3 al 15,
da a entender la venida de Cristo. Como dice, se va a estremecer la tierra, la gente te va a ver y va a temer, y de que Él va a socorrer a su pueblo y a su ungido, ¿ya? Ese es el juicio de Cristo, cuando Cristo venga por su pueblo, ¿ya? Que va a llegar en gloria y majestad, ¿ya? Y lo otro importante del capítulo 3, como le comentaba, es una alabanza a Dios, y la parte importante que también se encuentra en Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y lo labrado no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas de los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. ¿Ya? Amén. Amén. Como dice ese capítulo, es sumamente importante dar gracias a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de aflicción, en los momentos de pérdida, en los momentos de fracaso personal. Siempre hay un plan detrás de todo. Y siempre hay que darle gracias a Dios, adorar a Dios, levantar las manos a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos. No siempre acercarnos a Cristo en los momentos malos, también en los momentos buenos. Pero como, ¿aló me escuchan? ¿Aló? Sí, dele, estamos bien. Hay que siempre mirar con los ojos de fe y siempre el futuro previsto en el plan de Dios, ¿ya? Adorar a Dios con su fidelidad. No importa cómo esté la circunstancia. Al final de todo, los hijos de Dios salen victoriosos porque todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan para bien. Amén. Así que ese era el tema, pastora, y el capítulo 3, que da referencia a la venida de Cristo y a mirar con fe, y que Dios tiene un plan para todas las cosas, que no todo es malo. Eso. Amén. Amén. Gracias, Nicole. El Señor les bendiga. Gracias por este tiempo que han dispuesto para aprender de esta palabra y también para poder compartirla. Me gustaría hacer ahí está, ha resucitado, aunque se le desmayó el celular, pero ha resucitado. Ahí no se quiso quedar ausente del tema de hoy. Igual me gustaría solamente, más que nada, porque eh, para aportar un poquito. Yo sé que nosotros estuvimos en clase con este libro y hay unas poquitas cosas que nos gustaría sumar a lo bien que las hermanas han expuesto el tema. Solamente por mi parte sumar algo chiquitito que me sorprendió mucho cuando estudiamos este libro, y es esto de este contender, como decía la hermana Irene, este contender de Dios con Habacuc. No es, en este caso, no es solo un reclamarle a Dios, no es solo un quejarse, así como uno se queja con alguien, con algún familiar o con algún conocido, sino que Habacuc está en una situación donde él es el juez que está juzgando a Dios. O sea, el que está sentado en el banquillo de los acusados es Dios, ¿ya? Porque Habacuc le está a él, no se está dirigiendo como quien se dirige a la autoridad para pedirle, sino que de alguna manera le están mostrando que él no está haciendo nada, que él no está escuchando. Eso es tremendamente fuerte. Le está diciendo al Señor, tú no escuchas, tú no haces nada con respecto a lo que nosotros estamos viviendo.
es como decir, tú estás siendo indolente. Y usa de una manera muy, muy elegante, con muy buen hablar, con un bla bla muy, muy, ¿cómo es la palabra? Muy elocuente y que aparentemente es súper respetuoso, pero en el fondo lo que Habacuc está poniendo, y noten lo delicado que Habacuc está poniendo a Dios al nivel, porque ¿qué es lo que dice Isaías, si mal no recuerdo? ¿Qué dice Isaías de los dioses falsos? Dice que tienen oídos Y no escucha, y no escuchan, que tienen boca y no Y no habla. hablan. y no hablan, que no pueden moverse de su asiento, que no tienen esa capacidad de reacción. Entonces, Habacuc, de alguna manera, con palabras muy sutiles, pero muy fuertes, le está diciendo al Señor, tú no escuchas, tú no respondes. No sé si nota lo fuerte que es este diálogo, porque Habacuc, y al momento de decirle al Señor, no escuchas, tú no respondes, tú no haces nada, cómo es entonces Habacuc frente a Dios? Pareciera que Como Habacuc, fue, pareciera que Habacuc sí escucha, es como un juez, pareciera que Habacuc sí escucha, pareciera que Habacuc sí ve lo que está pasando el pueblo y si fuera por él haría algo, pero Dios no lo hace, ¿sí o no? Se ve fuerte. Entonces, Habacuc se para delante del Señor con un corazón un tanto altivo, como que Él es más justo que Dios, como que Dios no está viendo o no está queriendo ver, no está queriendo hacer nada. Y más encima, Dios está queriendo traer a un pueblo malo a juzgarlos. Entonces, es súper fuerte eh, el cómo nos dirigimos al Señor. Yo sé que el Señor nos tiene paciencia, así como la tuvo con Habacuc, porque Habacuc no se fue, como diríamos, no se fue cortado por ese enjuiciar a Dios o por ese pararse delante. Fíjese que Habacuc recién casi al final viene a decir alabaré al Señor, pero antes lo está juzgando. Entonces, Dios tiene paciencia y muestra su misericordia ahí con Habacuc porque es como Job, Job que le empieza a reclamar al Señor, pero en un momento Job le dice, o sea, el Señor le dice a Job, a ver, ¿tú quieres hablar conmigo? ¿Tú quieres hablar conmigo? Entonces ciñete como varón. Y el Señor le empieza a hablar, hablar, hablar. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo sabes tú cómo se hace esto? ¿Acaso tú sabes aquello? ¿Acaso tú manejas esto? Y Job queda así sin respuesta. De alguna manera lo que el Señor le está diciendo a Habacuc en este relato de los capítulos 1 al 3, también deja a Habacuc, lo deja en silencio y lo deja con una actitud de humildad al ver cómo Dios tiene ese tremendo poderío, ese tremendo, cuando Habacuc dice todo lo que ve en el tercer capítulo que leyó la Nicole, todo eso terrible, pero todo eso terrible, Dios tiene el poder sobre todas esas cosas. Entonces, tenga, esta idea de que parece que nosotros somos más buenos que Dios, o como que nosotros, si fuera por nosotros, ningún niño moriría de cáncer, si fuera por nosotros, no habría habido COVID, cómo Dios lo permite, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos, cómo Dios permite que las familias sufran. Wow, yo creo que en ese sentido esa es una de las cosas en las que tenemos que aprender de lo que Habacuc está pasando y aprender a confiar en el Señor, que el Señor sabe lo que está haciendo, como decían mis hermanas, en lo bueno y en lo malo hay que agradecer al Señor y saber que Él tiene propósito, como decían ellas. Tiene la hermana Joana, tiene levantadas sus manos, no sé si quiere acotar algo. Sí, es que mire, en el capítulo 2, versículo 2, dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara
en tabla para que corra el que leyere en ella, aunque la vida tardara aún por el tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahí como que le está hablando que a Habacuc, que él, o sea, que escriba en tabla, porque al final él va a ver igual la gloria de Dios, igual ver lo que él estaba pidiéndole. ¿O no? Eso es lo que yo entiendo, que él le está diciendo ahí que lo escriba. ¿Por qué? Porque después va a pasar un tiempo, pero él va a ver todo lo que el Señor le está diciendo, va a decir, es verdad, el Señor me lo prometió, no me lo dio al tiro, pero ahora es a través de la oración como que él está reconociendo que el Señor sí le iba a responder y sí estaba en conocimiento de todo.